nací y crecí toda mi vida en Monterrey, México. Soy regio 100%. Estudié en el TEC Campus Monterrey y me gradué en diciembre del 2018 de Sistemas Digitales y Robótica. Eh, Tuve la oportunidad de realizar 3 internships en Microsoft durante mi estancia en el TEC. Y bueno, también soy uno de los fundadores del equipo de RoboRegos. Tengo, como les comentaba ahorita, mi podcast y un canal en YouTube, que lo que busco es empoderar a la comunidad latina e inspirarlos a lograr más cosas, porque siento que algo que me faltó mucho a mí fue tener esa visión de chico, ¿no? De saber de que se podía llegar tan lejos. Entonces me gusta por medio del contenido digital transmitir eso a más personas y buscar cada vez mejorar. Y como les había comentado también, nos dieron cuenta con este chico que les dijo, esperemos 5 minutos y no me puede quedar callado. Me encanta platicar. Entonces, por favor, hagan cualquier tipo de preguntas. Con toda confianza intentaré responderlas. Si es algo que no puedo responder, pues lo siento, les voy a decir eso. Pero hagan preguntas. Si quieren interrumpirme en medio de la plática, nada más pueden desmutear su micrófono, escribir un comentario, levanten la manita. Si por algo no me doy cuenta y alguien más de ustedes se da cuenta, pueden interrumpir y decir, hey Diego, no estás pelando a tal persona, y con toda confianza, no pasa nada. Muy bien. Entonces le voy a decir 2 cosas chistosas que me di cuenta cuando estaba platicando, y por qué esta presentación está en inglés. Bueno, primero cuando habla Gaby, me habló para invitarme a dar la plática de que, oye, estamos teniendo estas sesiones por candidates, estamos subiéndolas al público, queremos que expongas algún tema, ¿qué te parecería? Dije, está muy padre, me encanta colaborar siempre con RoboRegos. Y dije, va, me apunto. Y luego dije, pues, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué va a ser interesante? Entonces dije, ¿sabes qué? Una de las dudas más grandes que tuve cuando estaba estudiando era si valía la pena trabajar en algo de sistemas operativos. Para los que no sepan, vemos mucho en sistemas digitales y robótica, que ahora creo que se llama robótica y sistemas digitales, algo así le cambiaron el nombre, pero veíamos mucho lo que son sistemas embebidos y pues algo de hardware. Pues, ves algo de hardware y ves algo de programación en bajo nivel. Y a mí me encantó la programación de bajo nivel. La verdad era algo increíble, ¿verdad? De que o sea, la verdad, una de mis grandes pasiones es el entender cómo todo funciona desde a tan baja escala. Fue algo que me motivó mucho. Pero pues te topas con la pregunta muy obvia de, ok, está muy padre lo que estamos viendo en clases. No sé si alguno de ustedes llevó la clase de sistemas operativos o sistemas embebidos, pero dices, está padre lo que estoy viendo, me llama mucho la atención, pero todo es muy académico, ¿no? ¿Cómo voy a aplicar un scheduler? ¿Cómo voy a aplicar algo que haga un cambio de contexto? Cosas que son muy padres y grandes retos implementar, pero si te pones a pensar cuántos sistemas operativos hay en el mundo que se utilicen muchos, pues son contados, ¿no? Tienes a lo mejor el de Apple, tienes el de Windows y tienes muchos diferentes distros de Linux. Y hoy en día, si tú quieres hacer un sistema embebido y dices, quiero hacer algo, pues no empiezas a hacer tu sistema operativo desde cero. Dices, ¿sabes qué? Voy a usar este sistema embebido que requiero para mi dispositivo tal, y muchas empresas lo hacen, y lo que hacen es, agarro un distro de Linux que tenga lo básico que necesito y luego ya le empiezo a agregar cosas. Entonces, aunque me llama mucho la atención, siempre me hice esa pregunta de, bueno, ¿qué se puede lograr en un sistema operativo? ¿Qué puedes innovar? Decía, qué fácil está el trabajo de la gente, por ejemplo, en Windows, porque yo siempre estuve dentro de Microsoft o trabajé 3 internships en Microsoft, que dije, ¿qué tanto se va a lograr algo de innovación? Seguramente es un producto que lleva más de 30 años, entonces si algo ya existió, ya se hizo hace mucho tiempo, entonces seguramente la gente que trabaja ahí pues no hace nada, se rasca la panza, se asegura de resolver problemas que tenga la gente y decir todo funciona y vamos a cambiar de color los botones y eso es lo nuevo que vamos a hacer de este sistema operativo al otro, ¿no? O eso era lo que llegaba a pensar. Ya que empecé a estar cerca de Microsoft y empecé a conocer gente que trabajaba en Windows, se me hizo muy interesante. Y ahora pues ya llevo más de 1 año y medio trabajando en el equipo de Windows, en el Windows Hardware Error Architecture Team. Y pues la verdad hay demasiada innovación de por medio. Hay demasiadas cosas interesantes. Yo dije, si llego a trabajar en Windows, mi mayor preocupación es que me quede sin trabajo, porque ya no va a haber nada que hacer. Y realmente ya que entro aquí, digo, ok, nunca me voy a quedar sin trabajo. Desearía tener más horas para trabajar. Entonces, es algo que quería transmitirles. Dije, ¿sabes qué? Vamos a platicar de eso, de innovación en Windows, para que sepan cosas chidas que estamos haciendo y que se den cuenta que si les gusta también a ustedes los sistemas operativos o los sistemas embebidos, hay muchas otras cosas que se pueden seguir innovando y seguir creciendo en el área de la industria, no solamente en el aspecto académico. Y ya que pasó todo esto y le dije a Gaby de que, hey,
¿por qué te parece si hablamos de aquí? Oye, sí, qué bien, todo. Luego me di cuenta de que, ay, pues sí es cierto, ¿no? Innovación y Windows, como que no es algo que las dos palabras vayan muy bien juntas y para poder hablar al público. Porque normalmente cuando estás hablando de innovación son cosas nuevas, tecnologías nuevas que se están desarrollando. Entonces, no es tan fácil como que yo les diga, miren, todo esto es lo que está haciendo Windows para sobresalir de sus competidores. Porque pues esa información llega a los competidores, pues ya lo pueden imitar y pues ya perdemos esa cosa diferente que nos está haciendo a Windows. Entonces tuve que hacer esta presentación en inglés para hablar con mi manager, hablar con mi skip. Mi skip es el jefe de mi jefe. Y básicamente decirles, oigan, ¿qué tanto puedo hablar sobre los productos e innovaciones que estamos haciendo? Pues para poder también no regarla, ¿no? Tenemos un contrato de confidencialidad, no quiero romperlo. Entonces, pues por eso lo hice en inglés, para que supieran de qué estamos hablando, que me dijeran qué cosas sí, qué cosas no. Entonces, créanme que lo que les voy a presentar no es tampoco de que, ya no va a presentar nada, sino hay muchas cosas que son públicas y muchas otras que todavía no son tan públicas, pero me dijeron, bueno, si lo tocas hasta este nivel, no nos metemos tantos en problemas. Entonces, se están llevando cosas que a lo mejor nadie más puede encontrar en Internet. Pero bueno, ese es un pequeño background sobre mí, sobre cómo salió esta plática y por qué quiero platicarles, pues justamente sobre esto. El Windows Hardware Architecture es el equipo que llevo, pues les digo, trabajando. Es una pieza fundamental de Windows. Y cosa chistosa, es una componente que inició hace 15 años, ¿sí? Y vas a decir, espérate, me acabas de hablar de innovación. ¿Por qué vamos a hablar de un producto que empezó hace 15 años y que seguramente nadie en su vida lo ha escuchado? Pues bueno, justamente es para que se den cuenta cómo la innovación va cambiando. Esto empezó hace mucho tiempo como una herramienta de telemetría, una forma de que la gente que produciera componentes de hardware pudiera reportar errores que tienen y de esa manera hacer algo al respecto. Pero como se podrán imaginar, un error de hardware quiere decir algo físico. No quiere decir que alguien programó y se le olvidó, no sé, una división entre cero y ¡ay, falló! Quiere decir que literalmente un pedazo, un componente físico de tu sistema está fallando. Por ejemplo, no sé, tu memoria RAM empezó a fallar porque se soldó un pin, porque la golpeaste, tu disco duro, entonces se rayó y se dañó una parte del disco duro. O sea, puede haber muchas cosas por las que fallen los componentes físicos. ¿Sí? Ustedes espero que sepan que por más bonitos que estén y por más pues, estándares de calidad que hayan pasado, un componente no es perfecto. Puede llegar a tener fallos. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense que nos dimos cuenta de un problema muy, muy grave. Cuando se generó toda esta arquitectura, dijimos, va a estar bien padre, porque así nuestros partners, empresas como Dell, HP, Intel, van a poder reportar y decir, oye, está fallando algo, y de ser más claros con los usuarios y decirles, mira, está fallando estas cosas. Y qué sorpresa nos topamos. No querían usarlo realmente nuestros partners porque se empezaban a ver peor ellos. Dirás, ¿cómo? Pues sí, supongamos que empresa A, tengo mis computadoras y yo reporto cuando mi hardware empieza a fallar y empiezo a reportar usando el Windows Hardware Error Architecture. Entonces tu usuario te vas a asustar y vas a ver que está viendo errores de hardware y vas a decir, qué mal hardware está esta cosa no está funcionando. Pero si yo soy empresa B y no utilizaba esta tecnología, ante los ojos del usuario es de que, todo está perfecto, no está fallando, es Windows el que está fallando. Y no le echaban la culpa al hardware. Entonces, lo que empezó a suceder es que los partners mejor no utilizamos esta tecnología porque el usuario va a pensar que es nuestra culpa, que sí es nuestra culpa, sí es nuestro hardware, pero como fulanito de tal no lo está haciendo, entonces yo soy el que está quedando mal, porque ahora le están echando que es mi culpa de hardware y no solamente es el mío. Entonces, ahí se generó una polémica muy interesante y quiero hacerles hincapié. Creo que todos han visto la pantalla azul de la muerte, ¿no? De Windows. ¿Alguna vez han visto al menos un meme? El que ahorita ya tienes una carita triste. Bueno, pues muchas de esas pantallas de la muerte, que le decimos que es cuando tu computadora, pum, se congela, deja de funcionar, se apaga. Muchas de esas pantallas son intencionales. No es de que Windows falle, no es de que Windows diga, no sé qué hacer, no sé cómo comportarme, apágate. No, no es eso. O sea, realmente detectamos cosas que no podemos seguir para poder cuidar de los componentes electrónicos, para poder cuidar de tu información. Por ejemplo, si está empezando a haber un error de hardware, tenemos que apagar automáticamente el sistema para evitar que se siga corrompiendo información o evitar que llegue a corromperse información, ¿no? Entonces mucha gente me dice, es que Windows es una basura.
Y desde ahora que ya trabajo en Windows, más gente me manda de que sus capturas de pantalla de, mira, tengo esta cosa que sucedió. Y lo checo yo y reviso y digo, carnal, este error ni siquiera es de Windows. Este error, les puedes decir muchas cosas, de que detecté que tienes instalado este tipo de, no sé, una tableta con la que dibujas. Sí. Ah, el driver de esa tableta está malo y alguien más lo programó mal y es lo que está fallando. O tienes esta otra cosa, sí. Está dañado tu disco duro. O sea, si no lo cambias, siempre vas a ver la pantalla de disco azul porque te estamos protegiendo. Entonces, ahí se generó una polémica interesante. Y pues bueno, últimamente hemos estado usando WIA para algo más interesante. ¿En qué lo estamos utilizando? Pues bueno, como saben, les digo que es muy importante los errores de hardware porque dañan a los usuarios, ¿sí? Tu usuario que tienes tu laptop ahorita, si le estás teniendo errores de hardware, vas a tener ese downtime, vas a estar triste, vas a tener ese momento de que no te sientes a gusto o que no te sientes contento, contenta. También, por ejemplo, tenemos en Microsoft el servicio que se llama Azure. No sé si lo han escuchado. Es nuestro sistemas en la nube. Y pues lo mismo que proveen otros proveedores como Google, como Amazon, pues también podemos dar muchos servicios para que tengas todos tus servidores, tus bases de datos, etcétera, con nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros que ofrecemos un servicio así, si nuestro hardware empieza a fallar por cualquier razón de la vida, pues si dejamos que pase algo malo, vas a impactar a nuestros clientes y nuestros clientes van a tener un mal momento porque ellos asumían que todo estaba jalando bien en Microsoft y empiezan a fallar las cosas. Entonces, por eso es importante detectar los errores de hardware. Y luego tenemos algo que se llama el Annual Interruption Rate, que lo reducimos como AIR, que básicamente también en Azure, pues decimos, oye, un cliente, vas a tener disponible tus servicios el 99.999% del tiempo en el año. Entonces, si nosotros por cualquier cosa hacemos una pantallazo azul, tenemos mecanismos para recuperarlo dentro de Azure, pero ese ya es tiempo muerto, tiempo en el que te tiraste el sistema, en el que tuviste que agarrar todo el estado de ese base de datos que tenías o de esa virtual machine y luego lo tuviste que pasar a otro lado. Entonces, por eso es muy importante evitar o prevenir los errores de hardware. Entonces, ¿ahora en qué se está usando WIA? Les decía, la primera razón o lo primero con lo que existió WIA era que es el Windows Hardware Error Architecture, así se le llama, WIA, era para diagnosticar, que les decía, simple era telemetría, obtener la más cantidad de información sobre lo que está pasando en los diferentes tipos de errores de hardware que puede haber en el sistema. Y lo seguimos haciendo hasta la fecha. Ahora también tenemos dos cosas agregadas. Una es contener y recuperar. Buscamos limitar la cantidad de errores que están sucediendo en el sistema y hacer mecanismos o permitir mecanismos que puedan arreglarlos antes de que sea algo fatal, algo que sea algo dañino. Y ahorita voy a profundizar en eso. Y la tercera es, pues, evitarlos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para predecir que va a haber algún error y de esa manera evitar que llegue a suceder? Entonces, estas dos últimas razones son lo innovador que hemos estado haciendo en los últimos 2 años en WIA y la razón por la que ahorita estamos teniendo mucho impacto, especialmente en Azure, porque todos esos detallitos a nivel escala, como es el servicio de Azure, pues hace un gran impacto y hace una gran diferencia en la experiencia de nuestros clientes. Entonces, como le decía, ¿qué hace WIA? Pues con la información que recolecta, nos ayuda a hacer lo que le conocemos como el root cause analysis, poder detectar, oye, ¿qué está fallando? Pues no solo porque reportaste un error de hardware, quiere decir que realmente es un error de hardware. Puede ser un error de software, puede ser que se está reportando como hardware, puede ser un error de hardware del sistema del CPU, puede ser un error de hardware de la memoria RAM, de un dispositivo PCIe que tienes conectado a tu computadora. Puedes tener demasiados tipos de hardware que necesitamos identificar para saber realmente qué está fallando en tu sistema. Puede ser que inclusive se dañó el canal, o sea, físicamente tu motherboard está dañada el canal, entonces ahora no importa, ni siquiera está mal tu memoria RAM, es que todas las memorias RAM que pongas en esa computadora van a fallar porque ya se dañó el canal, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos qué está pasando realmente para saber cómo podemos solucionarlo y evitar el impacto en los clientes o perder mucho dinero? Ahorita voy a hablarles sobre el recovery de errores que no se pueden corregir para evitar bug check. Cuando vean la palabra bug check, es el pantallazo azul de la muerte. Y pues bueno, también como digo, ahora tenemos mayores extensiones para permitirle a los clientes, a nuestros pues diferentes, sí, partners, que puedan implementar también otras herramientas. Hicimos una estructura que ahorita les voy a explicar la arquitectura,
para que no solamente nosotros, Microsoft, Windows, digamos, así se solucionan los problemas y eso es lo que podemos hacer, sino lo dejamos de una manera muy sencilla para que si ahorita viene tal persona y dice yo también quiero arreglar mis problemas, y puede ser, no sé, desde un cliente en específico, que digas tú, las memorias RAM Samsung dicen yo quiero hacer algo extra para arreglar mis problemas, Windows te permite hacerlo. Si te dice otro cliente, yo tengo este dispositivo que se conecta por PCI Express y quiero implementar algo extra para coleccionar más información, para evitar cierto tipo de errores o para predecir y que no sucedan algún tipo de errores de mi hardware, pues también abrimos la plataforma para que ellos puedan ir más allá. Entonces, bueno, ahora sí hablando un poquito más de la arquitectura, de lo técnico, si nadie de ustedes ha visto, si no han llevado la clase de sistemas operativos, puede que se les haga un poco rara o la foto que ven aquí a la izquierda, pero básicamente sí, lo puse lo más alto nivel que pude. Tenés el área arriba de las aplicaciones de usuario y el Windows Event Log, que son básicamente todo en User Mode. Es un espacio donde tienes muy pocos privilegios, pero es muy seguro de utilizar y todos tienen acceso. Luego tienes el kernel del sistema operativo, que es, digamos, que el enlace que te permite usar más componentes de la computadora, de tener más recursos del dispositivo que lo estás utilizando. De esa manera, pues, digamos que es más inseguro, pero no cualquiera puede correr código en el kernel. Tiene que ser garantizado o tienes que instalarte un driver, por ejemplo, y pues siempre te pones ahí el mensajito que te dice, ¿estás seguro que quieres hacer esto? ¿Le estás dando privilegios? Y ya todos ni siquiera lo leen, nada más le dan a aceptar, lo cual es malo. Pero bueno, cuando haces eso, que le das a aceptar, ese mensajito que literal se pausa todo en tu pantalla, te dice eso, es para darle acceso al kernel, lo cual puede ser hasta muy peligroso. Digo, ahorita es a grande escala lo que estoy explicando, obviamente tenemos diferentes herramientas y mecanismos para igual hacer muy seguro el kernel, prevenir ningún acceso, etcétera, pero para que se den una idea, eso es el kernel. De mano izquierda tenemos el Low Level Hardware Error Handles, que son algo que implementamos en WIA para tener estados de los errores, y agarrar la información que tiene todo el error, de quién lo reportó, cuál es la severidad, qué tan difícil es de arreglar, o sea, todos los datos, en dónde sucedió, etcétera. Y eso es muy importante porque si queremos hacer algo con el error, necesitamos agarrar toda la información posible del error. Del lado derecho tenemos a PSHET, que es el Platform Specific Hardware Error Driver, que básicamente es un driver que creamos en Windows, ese pequeño rectángulo naranja que son los PSHET plugins. Y lo que hacemos fue bien sencillo, fue una interfaz que básicamente es, cada vez que hay errores de hardware, tú dime, y le doy oportunidad al usuario, ¿registraste algún plugin? Sí, pues ahí te llegó este error, procésalo tú. Y de esa manera es como ellos pueden agregar, los OEMs o nuestros partners pueden agregar más información porque agregan un plugin que ya está en todo esto está en nuestro kernel. Entonces, obviamente no podemos cambiar y hacer un kernel personalizado para cada partner que tenemos o cada dispositivo que se crea. Entonces, tenemos un kernel genérico, pero ellos pueden personalizar su plugin y de esa manera, desde que llegó este error de hardware, lo pasamos por el plugin y ya podemos agregarles más información, quitarles información, personalizarlo, recuperar, etcétera, ¿no? Y pues abajo tenemos lo que es el hardware firmware, el hardware y el firmware, ¿no? Que son cosas muy, muy requeridas, que están muy, muy cerca del silicón y que son lo que nos permite trabajar. Ahorita vamos a hablar de los error source, pero para que se den cuenta, todos esos cuadritos verdes son los diferentes mecanismos de interrupciones que se pueden generar para poder avisarle al sistema operativo de que hay un error, ¿no? Y algunos de ellos los produce el firmware. ¿Qué quiere decir esto? Firmware se detecta que hay algo y dice, sistema operativo, detecta que hay este problema, u otros vienen directamente desde el hardware. El sistema RAM empezó a fallar, lo detecta la motherboard y pum, directamente nos avisa el sistema operativo. Es importante recalcar que los tipos de errores que tenemos hay dos, que son los errores corregidos y los errores no corregidos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las memorias RAM tienen un mecanismo automático de corrección. ¿Qué es esto? Tienes la manera de corregir cuando un solo bit falla. Es algo, no me voy a meter a los específicos, pero más o menos como un checksum. Para los que ya saben el término y si no lo saben, no se preocupen. Pero básicamente tiene un mecanismo de protección que si por alguna razón uno de los bits que te está reportando falló, la propia memoria RAM puede decir, sé que falló
y sé que este es el valor real de ese bit. Entonces, pum, te lo arregla y listo. Todo pasó como si nada. Hubo un error de hardware, evidentemente algo falló físicamente en esa memoria RAM, pero esa sola RAM pudo hacer algo al respecto para arreglarlo y poder reportar lo que era necesario reportar y que nada se fuera a corromper. Entonces, eso es un error corregido. Un error corregido, pues ya estamos hablando de la RAM, vamos a enfocarnos un poquito más ahí. Pues imagínense que no solamente fue un bit, fueron varios bits o de diferentes canales o así, y no puede corregir todos. Entonces te dice, este es un error que no pude corregir. Entonces, ¿qué pasa? La información que estamos accediendo, ya sea leyendo o escribiendo, está mal. Entonces, como para nosotros lo más importante es que la información que ustedes tengan sea correcta, que obviamente no queremos corromper la información de nadie. No te va a gustar que un día tú estés usando Windows y escribas algo en una tabla de Excel y el día siguiente lo abras y que en lugar de decir la palabra papá, ahora diga Pepe, pues dirías algo raro está aquí, ¿verdad? Entonces no podemos dañar la información de nadie y entonces nos lo reportan como un error que no se ha corregido. Y ahora los errores que no se han corregido, para que tengan más datos, porque queríamos hacer esta plática técnica y les dije que iba a lucharlo más para darles plática técnica, puede ser dos tipos, errores fatales o los no fatales. Básicamente, un error fatal es, lo siento, ya no se puede hacer nada por este tipo de error que no pude corregir. Puede ser por 1000 razones, como les digo, imagínense que un disco duro lo golpearon, ustedes eran de los discos sólidos, no los sólidos, los normales, los HDDs, y movieron su laptop y se les cayó, se golpeó, se dañó. Eso es un error que no se puede corregir, ya es fatal. Queremos hacer lo más rápido posible, salvar el resto de la información y evitar que no se haya corrupto ningún tipo de datos. Entonces, ahí cuando sucede eso, nosotros decimos, ¿sabes qué? Guarda la información de ese error y mata la computadora. Haz el bug check. Esa pantalla azul que se quejan. No, ahora la van a agradecer. Qué bueno que salió la pantalla azul. Entonces, mandamos la pantalla azul y es ni modo. Algo físicamente falló. Hay que evitar que se siga extendiendo el error. Y los errores que no son fatales es algo de que, bueno, ¿sabes qué? Sí falló, pero no es tan crítico el que haya fallado. Sí es un error de hardware. Pero, por ejemplo, nadie está accediendo ahorita a esa información. ¿Sí? A lo mejor algunos de ustedes ya saben cómo funciona la memoria cache, que aunque tú accedes a un valor, se trae toda una cache o una cache line completa. Entonces ponle tú que algo de la cache line está fallando, pero no lo vas a acceder. Entonces, pues dice el sistema, oye, la neta, este sí es un error, esta información está mal, está corrupta, pero nadie la va a usar. ¿Realmente tenemos que apagar el sistema si nadie la va a usar ahorita? Entonces, ese tipo de errores se llaman errores no fatales. Y ese tipo de errores no fatales, nosotros podemos hacer algo al respecto. ¿Qué quiere decir? Podemos recuperarnos del error. Decir, había un error y hacer algo para que no siga existiendo el error. Y ahorita voy a profundizar en ese tipo de tecnologías. ¿Alguien tiene una duda hasta ahorita? ¿Duda, pregunta, sugerencia, receta de cocina? Pueden escribir en los comentarios. Desbloquear su micrófono. Excelente. Pues sigamos. Ahora, como les expliqué tantito, hay diferentes maneras de reportar los errores. Y esto se llaman las diferentes formas de reportar hardware de errores. Y pues lo importante es que el sistema operativo se entere de ello, ¿no? Si yo no me entero como sistema operativo, puede estar fallándote todo lo que quieras y no vamos a poder hacer nada al respecto, ¿sí? Imagínense, a lo mejor, si tú tienes tu laptop y no te enteras, pues no es tan grave. Porque, ok, falló y lo que quieras y un día deja de funcionar tu laptop y dices, ay, no sé por qué. Es muy raro que pase, pero puede suceder. Pero si estamos hablando de una cadena de servidores tan grande como Azure, que tenemos millones y millones de servidores en el mundo, nosotros queremos saber cuándo están pasando errores para evitar problemas. Entonces, qué diferentes maneras y mecanismos puedes utilizar para reportarle al sistema operativo. Aquí hay algunos. Uno es el Processor Machine Check Exception, que es, por ejemplo, cuando hay errores de procesador, errores de la memoria RAM, errores en el cache. Puede ser los chipsets, por ejemplo, propios componentes. Tú tienes tu computadora grande, la motherboard de servidores no solamente tiene los procesadores que usas para procesar datos,
también tienen procesadores de asistencia y demás cosas para hacerlo más rápido y resiliente. Bueno, puede que uno de esos falle, te manden una señal distinta. Puedes tener componentes dispositivos conectados al I/O input-output, o puedes tener también cosas como, por ejemplo, en el PCIe bus, y quieres reportar esta memoria, este dispositivo que estoy usando, esta tarjeta de lo que quieras, está fallando. Entonces, hay muchos tipos de maneras de reportar errores de hardware. Una cosa que es importante es hablar de la relación amor-odio entre el sistema operativo y el firmware. Como puede que sepan o no sepan, el firmware pues es lo más apegado al silicón. O sea, básicamente es la programación más chida de bajo nivel, la programación que se encarga de que todo funcione con esa tarjeta madre directamente con ese tipo de componentes que le pones. Si no tienes el firmware, aunque tengas un procesador que se ve que cabe exactamente en el mismo espacio, si lo quitas y lo pones y pones otro procesador, no va a funcionar. Aunque dices, pero si en mona viene en mi computadora, lo siento, no va a funcionar porque cada procesador tiene su firmware específico, ¿no? Y es lo que permite saber cómo comunicarse. Y pues bueno, también es importante que sepan que hay sistemas que se llaman firmware first o OS first. Básicamente, si tienes un proyecto, un servidor que es firmware first, todo el hardware le va a reportar primero los errores al firmware. ¿Por qué es bueno reportarles al firmware? Porque básicamente si el firmware no funcionara, no prendería el sistema, ¿sí? Tú tienes que hacer un firmware por cada procesador o por cada máquina que tengas. El firmware conoce exactamente cada componente que hay en ese dispositivo. Entonces, ¿por qué es bueno reportarle directamente el error al firmware? Porque es el que más sabe qué está pasando en ese sistema. Es el que sabe qué tiene, qué no tiene, por qué tiene eso y cómo funciona. Entonces, si tú le reportas un tipo de error de tal cosa, sabe exactamente qué es esa cosa. ¿Sí? En cambio, si le reportas al sistema operativo, el sistema operativo somos genérico. Yo tengo ahorita una Surface aquí conectada con Windows, tú puedes tener una HP, puedes tener una Dell, puedes tener una Asus, lo que quieras. Y pues ese mismo Windows 10, no instalaste un Windows 10 diferente para cada laptop que tenías. Todos funcionan igual. Entonces digamos que el acceso a información que tenemos es un poquito más limitada. Pero pues ahora te metes con una controversia de quién debe de procesar los errores de hardware. El firmware, que sabe mucho del dispositivo, pero está muy limitado en recursos, muy limitado en procesamiento, muy limitado en almacenamiento, o el sistema operativo, que tiene muchísimo más cosas disponibles y que realmente puede hacer más cosas con esa información, pero como no conoce a detalle los sistemas, pues a veces, aunque tengas más información, no puedes hacer nada al respecto. Y es por eso que se necesita mucho apoyo de parte de los proveedores de firmware. Si tú marca Dell, quieres hacer algo al respecto, necesitas ayudarnos para que puedas usar bien el sistema operativo y tener acceso a estas cosas extra. Si no nos ayudas, lo va a tener que procesar el firmware o lo voy a tener que procesar yo a como pueda y tal vez no es lo mejor. Y por eso ha habido una transacción muy grande en los últimos años de irnos de sistemas de que primero lo maneje todo el firmware al sistema operativo, especialmente en lugares como en Azure, que somos un lugar donde conocemos los sistemas que tenemos ahí, pues es más fácil decir, oye, pues tal vez no puedo hacer Windows genérico, o sea, tiene que ser genérico para que funcione a todos, pero tal vez el Windows que le ponemos a Azure, pues ya sabemos qué componentes van a venir. Entonces podemos ahí tweakear un poquito para poder tener más información de lo que está sucediendo. Y es lo que estamos haciendo y es una de las razones porque ahora estamos recibiendo más señales de errores directamente en el sistema operativo y podemos tener acceso a más información. Entonces, bueno, ¿cuáles son las capacidades o cosas que podemos lograr en WIA? Es, como les decía, mejorar el root cause analysis. Podemos hacer recovery de los errores de hardware y podemos hacer predictive failure analysis, predecir qué tipo de componentes van a fallar y cuándo van a fallar para poder hacer una acción preventiva. Y con todo esto, pues podemos tener una mejor y más fuerte señal para mejorar la salud de nuestros componentes. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, pregunta, sugerencia? Me estoy yendo muy rápido, ya me perdieron desde los primeros 3 minutos. ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren que explique algo mejor? ¿O quieren que nos vayamos al jugo y les explique cómo hacemos recuperación y cómo hacemos predicción? Y si nadie contesta, me voy a quedar aquí nada más viendo la pantalla tomando agua. Todo bien, todo bien. Gracias, Gaby. Muy bien, pues bueno, como parece todos también, seguramente ahorita nada más una persona está escuchando la presentación.
No se crean, los quiero. Vamos a proseguir. Entonces, bueno, vamos a tocar las tres áreas. Como les decía, ¿cuál es el root cause analysis? ¿Cómo lo mejoramos? El firmware, les digo que tiene todos los recursos muy limitados. Una de las cosas que tiene se llama el BMC Cell, que es el Base Board Management Controller System Event Log. Básicamente es un microprocesador que está al lado de la tarjeta madre, que permite que el firmware pueda guardar información en él, y de esa manera, no importa qué suceda, esa información siempre la vamos a tener ahí disponible. Entonces, supongamos que pasa un error de hardware muy grave, guardamos algo de información en ese microprocesador y ya puedes matar al sistema, puedes hacer lo que quieras y nada se va a corromper porque tenemos en ese microprocesador la información necesaria. Entonces, suena como muy bueno para ser verdad, y sí es muy bueno para ser verdad, porque pues evidentemente para tener algo de tanta confiabilidad y rapidez, porque imagínense, si falló algo de hardware, quieres cuanto antes evitar que siga pasando errores. Entonces, ¿cómo mantengo la información? Pues ocupas un sistema de almacenamiento muy rápido. Eso quiere decir que también es muy costoso. Por lo tanto, la capacidad de almacenamiento que tiene este dispositivo es muy reducido. Entonces, si podemos usar la información, actualmente ya se usa esa información para detectar e intentar encontrar qué errores sucedieron de hardware. Pero si lo podemos complementar con los errores que están siendo reportados y utilizados por WIA, podemos incrementar la cantidad de información que tenemos sobre un dispositivo o sobre un hardware, y de esa manera poder tomar mejores decisiones antes, durante y después de que sucedan los errores catastróficos, que son los fatales que estuvimos platicando, ¿no? Y bueno, pues también es importante entender que estamos hablando de, por ejemplo, a nivel Azure, nivel tantas computadoras que tenemos, no es tan fácil hacer una actualización del firmware, ¿sí? Si nosotros decimos, ¿sabes qué? Ahora queremos recolectar más información o queremos tomar esta acción en base a lo que suceda. Ok, lo hacemos el cambio en firmware. Pues como les acuerdan, les dije que Azure quiere estar al menos el 99.999% disponible para sus usuarios. Entonces, actualizar el firmware requiere apagar el servidor, que se apaga casi instantáneo, pero pues no vas a apagarles y todos que se mueran sus aplicaciones, ¿verdad? Tienes que hacer algo para evitar que les dañar y afectar al usuario. Entonces, apagar el servidor, actualizar el firmware, que toma tiempo, volver a prender el servidor, que se tarda muchísimo, y luego regresar a todos los usuarios que tenías ahí. Entonces, es una operación muy tardada y muy costosa porque no queremos dañar esa disponibilidad de los usuarios. Entonces, sí podemos actualizar el firmware, sí lo actualizamos, pero no es tan común como poder actualizar algo del sistema operativo, que inclusive se puede hacer sin resetear la computadora. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de ese cuadrito naranja que les comenté hace rato de un Pichet plugin? Como solamente es un driver, tú puedes decir, para el servicio de este driver, este es el nuevo driver y listo, síguelo usando. Todo sin apagar la computadora, gracias a que el kernel que está en Windows dejó ese espacio disponible. Si no hubiera dejado ese espacio disponible, cada vez que quisiéramos una mejora, tendríamos que cambiarle el kernel. Y para cambiar el kernel tienes que pues, actualizar Windows, que se resetee. Entonces, como no hicimos eso y tenemos ese Playset plugin disponible, podemos ser más ágiles y sacar mejores features más rápido y sin afectar a nuestros usuarios. Ahora, ¿qué es el Error Recovery? Pues bueno, el Error Recovery básicamente, como les dije, es algo que está sucediendo y queremos evitar a la mayor cantidad de problemas. Entonces puede ser desde vamos a arreglar el problema hasta vamos a hacer que sea el menor error posible. Por ejemplo, cuando tienes información que nadie la está usando en ese momento, podemos decir al administrador de memoria, oye, ya nos dimos cuenta que esta página, la página A, está fallando, porque algo falló en ese componente. ¿Qué te parece si almacenas y dices que nadie puede usar la página A en su vida? Y ahora dame otra página para guardar esa información. Y me da la página B. Entonces, de esa manera, no dañamos a nadie porque nadie está usando la información, pero dijimos, la información que ya había, guárdala ahora en B. Y ahora sistema operativo, acuérdate de nunca en tu vida usar la página A. Como si no existiera, bórrala de la existencia. Tú di que esa página no existe, que es mentira. Entonces, de cierta manera, te estás quedando con menos almacenamiento, pero te estás quedando con menos almacenamiento que sabes que está dañado por hardware, que sabes que está dañado físicamente, y puedes seguir utilizando el resto de tu sistema operativo. Puedes seguir utilizando todo el sistema sin que nadie se tenga que resetear. Entonces, pierdes un poco de almacenamiento,
a consta de seguir trabajando y operando como si nada hubiera pasado, porque ahora memoria dijo, cada vez que alguien quiera entrar a memoria A, diles que no existe, pero que pueden agarrarlo directamente en B. Entonces, de esa manera, no van a notar ninguna diferencia, porque ahora A siempre apunta a B, por así decirlo. Otro tipo de errores, pues ustedes saben, puedes tener varias virtual machines en tu computadora, ¿no? Tengo mi servidor y tengo muchos clientes ahí hosteados. Pues si ya vimos que un error está pasando solamente en cierto VM y solamente puedo controlar eso, pues podemos decir, mátalo, mata a ese virtual machine y que ese virtual machine ya no opere. Oye, pero pues estás afectando a un usuario. Sí, pero si no hacemos esto, vamos a afectar a todos los usuarios en ese servidor, porque tenemos que resetear el servidor. Pero si podemos detectar e identificar que corresponde a una virtual machine o a un solo proceso, podemos terminar esa virtual machine o ese proceso y ahorramos, o sea, mitigamos el error lo más posible. Hacemos que se contenga la cantidad de impacto que hubiera tenido ese problema, ¿no? De corrupción de datos. Entonces, ese es Error Recovery. Créanme que esto fue lo más que pude exprimir y poder decirles. Hay muchísimas cosas bien avanzadas que he podido implementar sobre este tema. Ahí la parte de innovación, pero pues sí, la verdad hay cosas muy interesantes que puedes hacer en este caso para evitar muchos errores y poder recuperarte en muchos otros casos. El otro es el PFA, Predictive Failure Analysis, que básicamente es qué puedo hacer para prevenir que suceda un error fatal, ¿sí? Por ejemplo, ahorita les platiqué que había errores que se pueden corregir, que automáticamente la memoria DIM se corrige solo el error. Entonces decimos, ¿qué les parece si cada vez que tengamos un error, nosotros identificamos a qué página física hace referencia ese error y vamos haciendo track, o sea, almacenamos, la página C ya tuvo un error, lo corrigió, todo está bien, pero ya tuvo un error. Oye, volvió a tener otra vez la C, volvió a tener otra vez la C, volvió a tener otra vez la C. Dice, ¿sabes qué? Ya hubo tantas veces que la página C está teniendo errores que el propio DIM se está recuperando y está haciendo las cosas bien, pero ya tuvo tantos que lo mejor es decir, ¿sabes qué? Ya no uses la página C. Mejor copiemos la información de C a memoria D y lo mismo. Hey, ya no puede nadie usar la memoria C porque esa está mal, está dañada, usen la D. Y listo. El usuario nunca va a detectar que hubo ningún problema, nunca va a tener nada distinto porque va a seguir accediendo y trabajando con esa información, pero nosotros quitamos esa memoria que a lo mejor en ese momento seguía funcionando porque la memoria RAM estaba corrigiendo los errores ella misma, podía decir aquí está todo, pero evitamos, porque lo que nos ha demostrado nuestra información es que cuando llega a ver que empieza a haber tantos errores tan seguidos en un mismo lugar, aunque lo esté corrigiendo la memoria RAM, va a haber uno que diga, ips, ya no pude corregirlo yo solo. Y ahí es el tipo de error fatal que sí tiene un impacto grave entre nuestros clientes. Entonces, mejor prevenimos y salimos de esa manera a evitar algún problema en el futuro. Y si lo hacemos todo esto en el sistema operativo, pues tenemos dos beneficios. Como pueden ver, el hardware reporta un error corregido a Windows. El primer tipo de PFA es el que les acabo de explicar. Podemos predecir y decir, ¿sabes qué? Kernel, quita esta página, ya no la uses, dale otra página al usuario y demás. Pero también, al tener la ventaja que tenemos Windows, tenemos servidores con muchísimos terabytes de almacenamiento, pues podemos guardar muchos logs. Entonces, guardas un log y dices, hey, hice esto, teníamos tantos errores corregidos y ahora ya lo cambié por una nueva, etcétera. Y ahora las aplicaciones que administran estos servidores puede decir, oye, ¿sabes qué? Este servidor está teniendo mucho tipo de errores de ese estilo. Lo mejor es que ya vamos a hacer que los clientes se vayan a otro nodo, a otro servidor, y ya no traigas más clientes nuevos aquí. Vamos a llevarnos de servidor afuera, sacarlo de línea, le llamamos, y repararlo. ¿Qué quiere decir? Vamos a analizar qué error está sucediendo, y ahí ya ves, sabes que a lo mejor la memoria RAM ya está vieja, ya dejó de fallar, o sea, ya va a empezar a fallar, mejor cámbiala y compra una nueva, o sea, ya hacer un cambio físico, pero si lo hacemos a tiempo, podemos hacerlo sin afectar a nuestros usuarios. Podemos asegurarnos que para ellos, ante los ojos del usuario, no sucedió nada, pero realmente nosotros nos aseguramos que ya nadie se metiera a ese servidor, tirar el servidor, arreglarlo y regresarlo para que más gente pueda estar usándolo. Y pues bueno, nada más tengo una hora y eso es lo que tenía para ustedes. Yo sé que no es demasiado,
o fue demasiado, no lo sé, háganmelo saber. Quiero abrir unos minutitos de preguntas y respuestas porque creo que es la parte más interesante. Si tienen, primero me gustaría darle prioridad a las preguntas y respuestas sobre cosas de lo que platicamos, cuestiones de la tecnología, este tipo de innovación. Y si nadie tiene alguna pregunta específica, pues ya podemos extendernos a, no sé, otro tipo de innovación que hay en Windows, algo de Microsoft, algo de Roborregos. Yo qué sé, tenemos 10 minutos, ya tengo reservado el tiempo, entonces podemos platicar. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Sin pena, no muerdo. Parezco que estoy en prepa, pero ya me gradué. Así es, parezco que estoy en prepa, ya me gradué. ¿Alguna otra duda? Pues no sé, sí, fue mucha información, pero ¿qué crees que es lo más complicado de entender de esto? ¿Sobre el contenido que les dije directamente o al momento de implementarlo? Sí, bueno, de ambos. Muy bien, buena respuesta. Mira, sobre lo que acabo de comentarles, yo creo que lo más complicado de entender es que el hardware va a fallar. O sea, porque muchas veces entendemos y decimos, no, pues el hardware ahí va a quedarse, ¿no? Pero es entender que el hardware va a fallar y que es muy importante esa comunicación entre los que producen el hardware, el firmware, o sea, o el equipo que desarrolla el firmware de ese hardware y el sistema operativo, tener una comunicación constante para poder hacer implementaciones y al final de cuentas lograr nuestro objetivo final, que no es decir, es que tú tienes la culpa, yo tengo la culpa o así. Es decir, ¿qué hacemos para que nuestro cliente no tenga ningún impacto? Ese es nuestro objetivo final, es decir, nuestra prioridad siempre es el cliente, nuestros usuarios. Entonces, no queremos echar culpas de que, tal fulanito hace mal hardware de memoria RAM y tal fulanito hace mal las arquitecturas. No, vamos a trabajar juntos abiertamente para poder lograr esa implementación. Entonces yo creo que eso es lo más importante entender, que al crear una plataforma que podemos identificar errores de hardware, necesitamos coordinar a mucha gente, pero nos ayuda a tener un gran impacto en nuestros clientes o no tener un impacto negativo en nuestros clientes. Y en cuanto a implementación, yo diría que es entender mucho el layer de entre kernel y usuario. O sea, realmente entender cómo funciona el kernel, cómo funcionan los diferentes tipos de IRQL, que es Interrupt Request Level, que básicamente, pues si alguien tiene una mayor prioridad, va a poder interrumpir el sistema operativo aunque tú estés en medio de algo. ¿Cómo te aseguras que no haya un deadlock? ¿Cómo te aseguras que no haya un live lock? O sea, todo ese tipo de cuestiones creo que son los más complicados y divertido de implementar ese tipo de features. No pude irme tan a fondo, les digo, tristemente en el técnico, pero, por ejemplo, uno de los features de recovery que implementé, tuve que irme tan a fondo como para programar en ensamblador. Entonces, la verdad fue un reto muy interesante pues sí, me gustó mucho. Pero gracias por la Gracias, pregunta, Gaby. gracias. ¿Alguien más? Puede ser no relacionada al tema. Puede decir se me rompió el micrófono. También funciona. Hay muchos equipos trabajando de ese mismo, o sea, en ese mismo, en esa misma área, pues. O sea, pues sí, no, o sea, porque realmente mi equipo es el que se encarga de WIA, que es la parte que les ahorita expliqué en cuanto al sistema operativo. Y es un equipo relativamente grande, o sea, somos 10 personas. Entonces sí es mucho para un equipo de una sola tecnología. Pero pues también hay muchos equipos que trabajan, por ejemplo, con los partners, con los OEMs, para saber qué tipo de features están implementando, cómo los van a reportar esos errores. Trabajamos mucho con los equipos que trabajan en firmware, los equipos que hacen la predicción, análisis de la información, los equipos que hacen los algoritmos de machine learning sobre cómo vamos a evitar dañar más clientes, etcétera. Entonces, es un trabajo muy colaborativo, pero directamente quien se encarga del sistema operativo y de esta área que les conté, somos el equipo de nosotros. ¿Ustedes me quieren contar algo de lo que están haciendo ahorita?
A lo mejor ni me están pelando porque están realmente trabajando en algo de candidates. No me extrañaría. A lo mejor alguien de ustedes ya se fue a comer, ya está comiendo y por eso no puede platicar. Diego, ahorita mencionaste que te metiste a programar en ensamblador. Según yo, tú eres muy como de kernel, ¿no? O sea, nivel de acceso no cero, ¿sí? O sea, o nivel cero. Kernel es nivel 0. Sí, pero ¿qué fue si puedes contarlo, qué fue lo que te metiste a hacer en ensamblador? No puedo contar tanto detalle porque es un feature que no ha salido al público y sí es un feature que va a tener mucho impacto, o sea, en cuanto a algo que no se ha implementado en otros competidores, entonces no puedo reportar mucho al respecto. Pero te puedo decir que aunque el kernel es nivel 0 en ensamblador, también kernel nivel 0 está en C. O sea, yo programo casi todo el tiempo en C. Los componentes que programamos en ensamblador son componentes de tan bajo nivel que no hay manera literalmente de implementarlos en C. O sea, son cosas que dices tú, me tuve que meter en ensamblador porque esto replicarlo en C no se puede. Tengo que usar estos truquitos que tiene ensamblador, como algunas instrucciones directamente de procesador, como algunos registros que tenemos disponibles para poder utilizar eso. Entonces, siento que no puedo decirte más detalles, pero te voy a decir que tuve que cambiar algo de la manera en que como procesábamos una de las interrupciones en el momento que hardware nos decía que hay un error. Tuve que cambiar un poco el algoritmo de cómo se procesaba esa interrupción para poder tener suficiente información al momento de llegar al componente en C y ahora sí poder hacer una implementación de un feature. Y este feature lo que va a hacer está expandiendo la cantidad de recursos que podemos recuperar. Ahorita les dije uno de los casos de que cómo podemos hacer recuperaciones. Lo que yo voy a hacer, lo que hice fue expandir a muchos otros casos que se da, que era, ya no se puede hacer nada, ahora sí se puede recuperar gracias a esto. Gracias, la verdad se me hace bastante interesante eso. O sea, no sabía que trabajabas también, o sea, no sabía específicamente que trabajabas a ese nivel, ¿no? Y se me hace algo muy, muy padre. O sea, siento que, digo, lo que lo que acabas de explicar, pues sí lo entiendo por las clases, pero también, o sea, no tanto, ¿sabes? O sea, Sí, se me hace muy padre eso. O sea, sí me dan ganas de aprender más. gracias por cualquier cosa, ya sabes, aquí andamos. Digo, todos me pueden encontrar en Instagram como Dieguini Lombrín. Y a veces sí, la verdad me tardo en contestar, pero mándenme un mensaje, normalmente contesto, soy buena onda. Y pueden platicarme sobre preguntas que tengan de robótica, roborregos, de Microsoft o de la tecnología. Yo estoy contento. La neta yo tampoco sabía mucho, o sea, créeme que me llamaba la atención por las clases y así, pero llegué y me di cuenta que no sabía nada, o sea, ¿cuándo crees que iba yo a meterme a corregir ensamblador de que, oh sí, vamos a cambiar las interrupciones por todo esto? Pues claro que no. Ya que estás aquí, pues ya no queda de otra, tienes que hacerlo, aprendes. No, y eso es lo padre, que en Microsoft hay mucha gente que le gusta explicar, que le dedica tiempo, entonces pude aprender de gente que ya tenía muchísimos años de experiencia y pues me ayudó también a llegar a hacer cosas más chidas.